este porta llaves. Hoy le vamos a colocar cierre. Ay, yo sí tengo cierre. Bueno, ya le pido uno allá a mi esposito, porque sí le vamos a colocar cierres. A mí me falta la última vuelta que ya nos llevaba semillita y ahí sí colocamos el hilo verde. Ya terminé acá, mire. Hasta ahí. Sí, va a quedar buen tamaño, miren. Porque todavía faltan 3 vueltas. Entonces sí, el tamaño va a quedar perfecto. Chicos, yo les dije a ustedes que este taller era para principiantes porque se trabajan solo 2 colores. Pues vamos a ceñirnos a la idea de que vamos a trabajar 2 colores. En este caso, yo voy a quitar este hilo negro. Y aquí, sin terminar el punto salmón, vamos a colocar el nuevo color, que en este caso es este amarillo. Si ustedes no tienen este amarillo chillón, le pueden colocar un colorcito hueso, luego le colocan este, luego este. Color negro ya no va, color negro ya no va más. ¿Listo? Ya no más. Entonces, metemos este, lo agarramos acá como hilo alma con el salmón y terminamos el punto con ese amarillito. Ahora la vuelta que le vamos a dar es totalmente este verde biche o amarillo, guardando el hilo alma, que en este caso va a ser el salmón. En la próxima vuelta quito el salmón y dejo como hilo alma este verde biche y así sucesivamente. Por eso yo les explicaba que solo íbamos a trabajar 2 hilos o 2 colores por vuelta, porque realmente por eso les aseguré que era de principiantes, porque nunca vamos a trabajar más de 2 colores por vuelta. Este es un plus que tiene toda la colección de monederos sandía. Yo tengo la colección de monederos sandía que con este portallaves creo que ya son 8. Tengo triangulares, tengo baladitos, medialunas, tengo... No, yo no sé ya ni cuántos, muchachos, ya no sé ni cuántos monederos es la colección de sandía. Pero sí sé, o les confirmo, que... esperen, chicos. Por acá se veía un poquito un hilo. Y les confirmo que sigue creciendo, porque este portallaves no estaba en la colección y toda se hace exactamente igual. Se empieza con salmón y negro. Cuando ya termina el salmón y el negro, ya empieza, puede ser una vuelta blanca o este verde biche. Mi amor, pásame un cierre de esa bolsita, arribita, un cierre negro. Y luego se hace lo mismo, se quita un color, se pone el otro. Siempre hice la colección exactamente igual, no le metí nunca los colores desde el principio porque es un taller de principiantes y la idea es que ustedes agarren confianza y puedan ir tejiendo, ir haciendo cambios de color sin que sea un trabajo pesado para las personas que están empezando de cero. Entonces por eso esa colección de sandía siempre se ha hecho así. Al paso que vamos avanzando, se va ocupando otro color y se le mete en el camino, siempre pensando en eso, en que ustedes trabajen solo con 2 colores. ¿Cómo van, chicos? ¿Quiénes están llegando por acá? A ver, están llegando mis compañeritas tan bellas. Uy, llegaron muchísimos. Dori Echeverry, Joana, bienvenida. Norma, bienvenida. Natalia, ¿cómo estás? Ana Eugenia, Kelly, Norma Verónica, bienvenida. Gracias, señora Norma Verónica, bienvenida. Liliana, buenas noches. Diana, bienvenida. Gabriela, Lady, ¿cómo estás? Diana, bienvenida, señora. Diana Cuellar, buenas noches. Yo aún estoy practicando tejiendo, porque cuando intento practicar me falla al hilo. No he podido agarrar bien el gancho. ¿Ve, señora Diana? Pero raro, porque el gancho no importa cómo lo agarre usted, si lo agarra así, si lo agarra así, no importa, como usted se sienta cómoda. Y el hilo tampoco importa mucho cómo lo agarre. Si usted tensiona bien el hilo, aunque lo tenga acá nada más, y lo tensiona bien, que le dé buena fuercita, así sea pasándolo por acá, o bueno, como usted lo tensione, pero que quede apretadito, lo puede agarrar así. No tiene que agarrarlo como lo hago yo. Lo único es que le quede bien tensionadito. Entonces, más que cómo agarra el hilo o la aguja, es más bien cómo se siente usted cómoda, que al ir practicando se va a dar cuenta usted que la idea es que quede apretadito el punto, pero no tiene que hacerlo de ninguna forma diferente a como usted esté cómoda.
De hecho, yo siempre pensé que yo agarraba mal la aguja porque la agarraba así y la gente normalmente la agarra como lápiz. Y no, me di cuenta con el tiempo que uno puede agarrar la aguja como quiera, lo mismo el hilo, que uno se sienta cómodo, que en este caso quede tensionadito, porque esto debe quedar apretadito, vea que él se sostenga solito, que no quede flojo, guango. De resto no, no tiene mucho misterio. Y trabajar con dos colorcitos ayuda mucho porque usted no tiene que estar pendiente sino del cambio de color, pero puede ir avanzando. Cuando se trabajan con muchos hilos es muchas cosas para tener pendiente, pero no, súper bien. Damaris, buenas noches, bienvenida. Muy bien, señora Damaris. Está como viajoneadito, lo sentimos como que, no sé, no termina de tener el ánimo, como no sé, como la alegría al 100% como estaba, pero pues es bastante entendible en el caso de papá, pues que ya necesita oxígeno permanente. Mercedes, bienvenida. Leticia, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias señora Leticia. Maritza, buenas noches, ¿qué necesito, mi amor? Blanca, buenas noches. María García, bienvenida, gracias señora Olga por estar acá, Dios le bendiga. No, 40, se dejaron en 20, mírenlos acá. Mira, patrones, 20 cada uno con monedero y PDF de fajón. Ah, perdón, sí, no, entonces bájale. Diana, buenas noches. Estaba viendo de sus en vivos transmitiendo de... Ah, no, señora Diana, sí, es más de practicar un poquito, pero no es tanto como agarra el cepillo, sino que usted esté cómoda, señora Teresa, Leticia, Víctor, ¿cómo estás? Consuelo, buenas noches. Camilo, ese milagro de verte por acá. Camilo, ¿cómo vas? Sí, es más que se sienta segura de lo que está haciendo y que quede tensionadito. No importa cómo agarre usted este hilo, que quede tensionadito. Que no le duela la mano. Yo siempre recomiendo una aguja que sea larga, que sobresalga acá. Esas agujas corticas que lastiman acá son muy malas. Yo les contaba, ve, a mí se me perdió. Yo tenía un callito ahí. Oiga, yo ¿qué hice mi callito? Ay, se me perdió. Yo tenía acá un callito, como un ojito de pescado, que no me sanaba y no me sanaba, porque, ay, se me perdió. Ya no sé dónde está. Porque yo utilizaba otras agujas, por ejemplo esta Clover, se me como que se clavaba ahí. Entonces me lastimaba y me abría la mano. Entonces, hasta que encontré esta aguja que es 100% ergonómica, no me maltrata, pero mira que acá ya tiene el quiebrecito donde yo pongo la mano. Chicas, mire que se ve bien el hundidito, la curvita donde pongo la mano. ¿Sí ve la curvita que agarró ahí? Porque ella llega hasta ahí. Entonces ahí y le hice una curva. Es que esta aguja lleva conmigo yo creo que más de 3 años. Eh, pero es 100% ergonómica, no me lastima nada, nada, es maravillosa. Entonces buscar eso, una aguja que no lastime la mano, que no se abra la mano, que no le duela, que tenga buen agarre acá y esa distancia es muy importante para que mi dedo no quede doblado, sino derecho. Mire. Este debe quedar derechito para que no se engatille el dedo, no tome una forma rara y no empiece a tensionarse. Entonces es muy importante, muchachas, ciertas posiciones. De hecho, en el taller de principiantes yo me enfoco mucho en eso, en decirles cómo deben de estar sentadas, derecha, la comodidad a la hora de tejer es muy importante. Entonces son detallitos que uno va aprendiendo. Yo aprendí del maestro Ángel que él decía mucho, usted no esté sentada en el mismo sitio, ni en el mismo sillón, ni en la misma posición. Usted puede tejer en la sala, otro día en la alcoba, otro día en el patio, otro día en un escritorio, otro día se puede ir para un parquecito a tejer un rato. No estén en el mismo sitio ni en la misma posición para que no maltraten el cuerpo. Entonces podemos de pronto caminar un poquito y sentarnos en un pradito, en un parquecito, en un sitio como diferente. Eso ayuda mucho. No solo a despejar la mente, sino a que cambiemos de posición, a que nos obliguemos a estar de otra forma. Y eso ayuda como que bastante, la verdad, sí, chévere. Roselena, buenas, señora Roselena, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos tejiendo un portallaves, señora Rosalena. Gracias, señora Rosalena. Diana dice, wow, tanto tiempo. Esa aguja, wow. Gracias, señora Diana.
Señora Diana, no vea. ¿Qué es lo que pasa? Yo no creo que yo tenga la aguja esa. ¿Yo a quién le di esa aguja? Yo sé que alguien vino sin aguja y yo la presté. Ah, no, ya me la devolvieron. Perdón, perdón. Mire, vea, estas agujitas así son muy malitas a la hora de trabajar porque a mí me toca agarrarla casi de acá. Y entonces esto hace que no me sea 100% ergonómica. La aguja debe de quedar agarrando el dedo ahí y ahí. Pero entonces a mí me tocaría como estirarlo y el dedo se me recoge. Entonces, estas que yo vendo sí están 100% ergonómicas para que el dedo quede derecho no quede recogido. Esta, por ejemplo, me tocaría trabajar ahí y mi dedo queda doblado, ahí es donde se engatilla. Esta es una aguja que acá en Colombia se consigue fácilmente. ¿Qué pasa con esta aguja? Ella se zafa. Al paso que usted va tejiendo, ella se zafa de acá. Y este forro se va zafando y lastima. Esto es lo peor para uno trabajar porque usted está todo el tiempo incómoda porque se está deslizando. Entonces, este tipo de agujas son terribles. Yo tengo muchas agujas porque a mí me tocó ensayar. No es de que yo nací y ya encontré la aguja ideal. No, chicas. Yo les puedo mostrar a ustedes por ahí unas 50 agujas diferentes que en el transcurso de mi vida como tejedora tuve que ensayar. Entonces, yo siempre buscaba el tamaño ideal de esta parte. El gancho acá, el grosor. Miren, chicas, que suena a un chiste desagradable, un chiste verde. Desagradable no, pero sí un chiste verde. Pero ahí sí puedo decir yo que el tamaño importa en el tejido. Por eso les digo, parece un chiste verde, pero no es así, porque esta parte del cuello de la aguja, esta es la que hace que mi punto quede parejo. Si esta parte de la aguja no es pareja, es como, a ver, les muestro como que aguja, como estas, que aquí es delgadito, pero acá es muy grueso, el punto no me va a quedar parejo. Yo voy a tejer y puedo terminar tejiendo con esta parte o con esta y me va a quedar el punto grueso. Esta aguja es muy parejita, bastante parejita y el punto que me deja es el tamaño ideal, pero porque es bastante pareja acá. Entonces, cometen muchos errores las personas que están empezando en buscar o en escoger la aguja, por ejemplo, solo por la numeración. Vea, esta parte es gruesísima, qué cuello tan grueso, y mire el ganchito es chiquitico. Esta aguja es muy complicada de trabajar. Sí he visto personas profesionales, la técnica Wayuu haciendo puntos perfectos, maravillosos, mochilas hermosas con este tipo de agujas. En mi caso no me gusta porque tengo que poner mucha atención en el punto para que me quede parejo por este cuello tan disparejo, porque acá está delgadito, pero acá se vuelve gordo. Entonces, a mí se me dificulta tejer con esta aguja, pero sí conozco gente que teje perfecto con esta aguja. Entonces, en mi caso, después de ensayar tanto con tantas agujas, esta es la ideal. Esta es la ideal, no porque sea la mejor del mundo, pero es la mejor para la técnica Wayuu, en mi caso y en mi experiencia. Tiene buen agarre, el cuello del gancho es perfecto para el punto que nosotras queremos que se vea parejito. ¿Qué más les digo? No, no, todo. El grueso del mango no es ni tan grueso ni tan delgado, pero no me había dado cuenta esa curvita tan linda que tiene ahí. No la tenía y de hecho las agujas no la tienen. Mira, aquí tengo una que esta sí es nueva, me la regaló mi esposo hace poco. Es nueva, nueva. La uso, yo la tengo a la mano por si la otra se me pierde un ratito, pero no tiene la curva. Esta era lo mismo, sin curva, hasta que yo la usé tanto que ya dio esa curvita ahí. Entonces, sí, es las únicas agujas que estoy usando, pero porque ya aprendí y me di cuenta que son agujas muy buenas para tejer. Ah, Camilo la pegó. Sí, Camilo se zafa, se desliza muy feo, pero sí, pegarla con pegante instantáneo puede ser muy buena opción, sí, tiene razón. Ahí se irá arrancando los pedacitos que es siliconado, pero sí, de todas maneras es funcional. O sea, yo les muestro todas las que yo ensayé, que en mi caso me lastimaban la mano, me dolía, se deslizaban, el punto no quedaba parejo, hasta que encontré esta, que esta me salió muy, muy buena y pues no la pienso cambiar. Pienso, ya en este momento tengo dos de estas mismas y pienso en un futuro completar las tres. Que si por alguna razón se me pierde una, no vaya a quedar sin tejer porque solo las consigo en México. Esta aguja no la consigo acá en Colombia. Entonces esa partecita es muy complicada porque solo la consigo en México. Entonces por eso necesito tener dos o tres.
Acá seguimos, chicas, compartieron el grupo de WhatsApp, veo que no hemos subido nadita de vistas. Están las chicas como que eh, justico los que venimos de la página. Miren, chicos, lo bonito que se va viendo. Entonces compartan para que todos sepan que ya estamos en clase. Voy a quitar acá el color salmón, no voy a quitar el verde. Miren, lo halo un poquitico, lo corto. El salmón me quedó para otro monedero perfectamente, miren. Y vamos a colocar este verde. Así que voy a tejer con este como hilo alma y este verde, que era lo que yo les decía, es muy fácil. Señora Diana, tiene que hablarme por WhatsApp porque yo le vendo las agujas acá en Colombia. Yo las mando a traer desde México y acá las vendo. Si está en Colombia, si está en México, las consigue allá en el Zócalo en México. Maritza, son excelentes, sí, son muy buenas. Gladys, bienvenida. Seuri, niña Seuri, ¿cómo va? ¿Ya terminó el día o sigue trabajando? Cada vez que veo a alguien tejiendo con mucha paciencia. Señora Diana, no, paciencia y mucho amor, señora Diana. El tejido es de mucho amor porque sí realmente es punto a punto. No es tanto como que pasa uno una máquina y ya hizo todo el trabajo. No, esto es de paciencia, pero más que paciencia, mucho amor, porque uno quiere ver el resultado. Entonces uno se llena como de esa motivación de ver cómo empieza a cambiar la pieza cada vez que uno hace una vuelta, cada vez que hace un punto. Entonces eso anima muchísimo. Miren, chicos, acá ya vamos con el otro tono de verde. Y terminando este tono de verde, quito el verde claro, el amarillo, y metemos el color oscuro. Y listo, ya con eso queda listo para colocar cierre. ¿Qué pasó, señora Diana? Cuente el chisme. Cuente el chisme. Ve, acá estamos terminando esta vuelta. Y vamos a colocar el verde oscurito y ya el cierre, que el cierre hace que dé mucha profundidad. El otro monedero no se los estoy mostrando el portallaves porque lo entregué hoy. Recuerden que les dije que yo quería tejerlo y de estos tengo encargados dos más. Entonces este es uno nada más de los que tengo que entregar, me toca hacer dos hitos más. Porque lo entregué hoy, lo entregué, chicas, por eso me apresuré bastante a tejerlo, porque ya se fue el portallaves y ya estos días pues saco tiempito de tejer los otros dos que me faltan. La colección de sandía está creciendo, me están pidiendo mucho la colección de sandía, en cualquier momento saco tiempo de volverla a tejer, pero toca con calma, muchachas, porque tengo ya agenda hasta mitad de marzo. Entonces me toca ir terminando talleres para poder meter nuevas clases. Acá. Mire. Mire cómo va quedando lindo. Falta todavía la vuelta verde. Y queda bien gordito, bien bonito, con buen espacio. Margarita, buenas noches. Diana fue el año pasado. Ay, no, señora Diana, pero entonces sí era fuerte. Ay, no, esos sí son pegantes. Ay, no, yo no puedo creerlo. Esos sí son pegantes fuertes. Ay, no, señora Diana, yo no puedo creerlo. ¿Ah? No. Pues entonces el pegante que usó mi hermanito no era el mismo, porque él pegó también los zapatos y no pasó nada, ni se le pegó el pie, ni se pegó al piso, ni nada. Ay, no, porque lo pegó ella mismo, se lo colocó. Yo, ese muchacho va a quedar con ese zapato pegado al pie y no. Menos mal que no. No, pues claro, yo también me hubiera reído. Yo creo que yo sí la ayudo, pero yo creo que por ahí media hora después, cuando ya me agarre la barriga de la risa, que ya vuelva a la vida como el cuento,
Ay, sí, la ayudo. Yo creo que el resto yo necesitaría media hora para reírme y ahí sí. Ay, no, 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 por Dios santo y bendito. Seguimos acá. Ya voy a terminar. Una última vueltica y pegamos el cierre. Recuerden que se necesitaba un arnesito por si no lo tienen todavía listo. Espere, yo muestro dónde está el mío. De estos que no son tan fáciles de conseguir, porque a mí me gusta son así, que tenga esta parte acá redondita, vean. Me gustan que tengan esa parte redondita. Un ganchito por si hace falta. Yo acá tengo unos poquitos reservaditos que no sé ni dónde los conseguí porque no son tan fáciles. Pero para portallaves ese es el ideal. Ese, esperen que por acá también edito estas argollitas. Estas argollitas para que quede portallaves. Yo utilizo un par de alicatitos para pegarlo, aguja e hilo para coser a mano. Esas son mis herramientas para ahorita terminar. Ay, no, señora Diana, no, pero yo entiendo a su mamá. Yo también hubiera hecho lo mismo. Me hubiera reído, no, yo creo que me río hasta que ya no me salga más risa. Y ahí sí voy, la voy a auxiliar, claro. Ahí sí voy a ver qué se puede hacer. Si se puede salvar el zapato o el pie. No, pues claro, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, nada menos. Ay, no, es que eso tiene que ser muy chistoso. Si es chistoso cuando uno pega algo y medio se le quedan pegados los dedos y es chistoso ahora el pie, no, 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 con todo el zapato. Ay, yo me imagino eso. No, 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 no. No, muchachas, sí. Sí, definitivamente me hubiera reído mucho. Miren, chicos, ya terminé esta vuelta, falta la verde oscura y lo armamos con su respectivo cierre. Miren, ahí está el cierre. Punto sin terminar, voy a cortar el color verde claro. Miren, chicos, que otra vez me quedó. Recuerden que este verde claro, como se ha ido desbaratando, lo eché en una bolsita para que no se desarme. Miren, y ahí lo dejo con los otros hilos y dejo solo este por fuera y ya, no se me desarma más. Estos hilitos ahorita antes de continuar toca quitar todos estos hilos porque estos hilitos no tienen por qué ir ahí. Con este poquitico de hilo voy a terminarlo. Miren, organizamos, juntamos las puntitas. Acomodamos acá como hilo alma. Termino el punto y doy la última vuelta. Terminando esta vuelta, si ya voy a quitar los dos colores, no solo uno. Sí, estos portallaves son muy lindos y que son muy novedosos porque nadie los había creado. Entonces, digamos que es un detallito muy nuevo. Entonces, con el beneficio de que usted echa ahí dinerito y también puede cuidar las llaves, es muy, muy chévere. Vean, en mi caso, este es mi portallaves. Ahí tiene dinerito, moneditas, pero si yo quiero guardar mis llaves ahí, tan sencillo como guardo mis llaves ahí, lo cierro y queda todo aseguradito. Y el tamañito del arnés es apenas perfectico. Y ahí tengo llaves y tengo dinero y queda muy buen espacio porque vea, ahí tiene mucho espacio. No crean que es una pieza pequeña, no, es muy buen espacio. Y tampoco crean que tengo poquitas monedas, vea. Tengo siempre un poquito, ay, mire, un billete de 2000 se dañó, se le cayó una esquina, pero no tiene número. Mire, y ahí tengo poquitas, porque cuando tengo hartas moneditas caben perfectamente. Entonces, sí es algo que es bastante servicial y la verdad sí vale la pena, muchachos, hacer portallaves así. Y lo exclusivo, mire, diferente a todo lo que conocemos, que el monederito de la abuelita, que no sé qué, no. Algo bastante moderno. A mí se me hace moderno y diferente. Portallaves para que no se les pierda tenerlo en cuenta.
esas. Mire, señora Diana, vea, yo voy a salir así aquí al frente que venden cafecito y yo le echo mano al portallaves. O sea, yo no lo dejo, o sea, yo lo agarro y sé que ahí tengo llaves y algún dinerito. Puede tener poquitas moneditas, puedo tener un poco más, pero sé que si agarro eso ya no necesito más nada. Entonces, sí, el portallaves para mí, desde que lo tejimos por primera vez, que ese que les acabo de mostrar fue el primero, yo no sé cómo se nos ocurrió, fue una creación que salió así, estábamos haciendo un monedero y no sé, yo llegué y lo cerré y yo, ve esto queda lindo, yo lo veía, era como una oruguita y yo decía, mira, esto queda lindo como una oruguita. No, muchachas, yo para donde salga, yo le agarro eso. Lo meto dentro del bolsillito de adelante del pantalón, el bolsillito de atrás, si tengo una chaquetica con bolsillo, donde sea, y ya, yo sé que voy con llaves, voy con todo. Que no lleve el celular, no importa, tengo las llaves y tengo moneditas. Entonces, para mí sí es útil, o sea, para mí es una herramienta que, de hecho, voy a tejer varios porque tengo que llevarle uno a mi mamá. Ahora que estuve en Pensilvania me di cuenta y mamá sigue guardando el dinerito, como hacen las abuelitas, que se lo meten dentro del brasier. Y yo, y eso, más, no, lo he hecho en una bolsita plástica, mija, y aquí lo llevo. Y yo, ay, mami, yo no le he dado un monederito a usted. Dijo, no, mija. Y yo, mami, le voy a traer la próxima un monederito plano para que eche el dinerito y lo pueda meter dentro del brasier, pero que sea un monederito plano. Y le voy a traer uno de portallaves. Con eso usted como se sienta más cómoda. Lleva el portallaves o lleva el monederito plano que lo pueda meter ahí dentro del brasier y no pasa nada. Dijo, ay, sí, mi hija, porque no, yo no tengo monederito. Y yo, ay, mami, vea, mire cómo la vida. Y su hija es una experta en hacer monedero y no le ha regalado un hito. Le dio fue risa. Entonces sí tengo que hacer el monederito para mi madre. Voy a buscar un diseño espectacular. De hecho, cuando lo teja, le colocamos el nombre de mi madre y le hacemos su monedero y su portallaves bien hermoso para que quede feliz. Y toca hacerle a la abuela. Esa es la otra. Yo no puedo hacer un monedero, mandarle un monedero a mamá sin darle uno a la abuela. Vea, muchachas, es lo más celoso del mundo. Ay, mija, ¿y cómo así que la niña le dio eso tan bello? Ay, no, no le podemos hacer eso a la abuela. Si le envío a mamá, toca enviarle a la abuela también. Y estaría bueno de regalito de madres. Llega la hora, si no tengo con quién enviarlo, lo envío por internet rapidísimo. El regalo de madres para mamá y para mi abuela, que Dios mediante van a ser dos monederos, uno plano y uno de portallaves. Sí, muchachos, yo sí ya estoy solucionando lo de los regalos de madres. Yo sí pienso solucionarlo así, entre portallaves, monederos y salió, porque el beneficio que me da a mí ese portallaves es demasiado. Chicas, sin mentirles, lo tengo que no le cabe más mugre. Esto no es tan oscuro. Él es clarito, estos colores es azul bebé y se ven casi grises, porque la verdad yo siento que si lo echo a lavar, refundo las llaves. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerme un segundo portallaves para cuando eche a lavar tenga el otro listico. Entonces, a mí sí me toca tener también dos. Está que no le cabe más mugre. De verdad, de verdad, de verdad. Pero es que no lo dejo para nada. Me voy a llevarle el almuerzo a David, me llevo el portallaves. Para donde yo salga, me llevo el portallaves. Bueno, esta es la última vuelta. Esta es la última vuelta. Y colocamos cierres. A ver, ¿qué dicen las chicas? ¿Ustedes también le van a dar a la mamá portallaves o qué van a hacer de regalo de madres? Para que no se le pierdan tenerlo en cuenta las personas que son olvidadísimas como, ah, no, señora Diana, es lo mejor. Geraldine, buenas noches. La idea de ese portallaves es súper genial. Sí, Geraldine, yo no sé, yo todavía digo cómo se nos ocurrió, pero yo sí recuerdo que estábamos tejiendo, era el monedero del pavo. Y cuando llegamos lo cerramos, yo, ay, mira esta oruguita tan lindo, parece una oruguita. Yo lo veía como una oruguita cuando se va a convertir en mariposa que quedaba así, porque para mí es eso, que nosotros, yo soy de campo y nosotros en los arbolitos veíamos cositas así y apenas el viento la giraba así, una oruguita y el viento las giraba así y usted la tocaba y se sentía durita, se sentía firme y yo recuerdo mucho eso, que estaban así colgando y el viento las movía. Y una oruguita así, que el viento la movía. Entonces, cuando yo lo cerré así, se veía así, yo, ay, parece una oruguita. Y yo, miren eso tan hermoso, como una oruga. Y cuando empezamos a tejer diferentes diseños, no, pues claro, quedamos más enamorados todavía. Fue muy loco. La creación de este portallaves fue muy loca. O sea, fue algo natural. No fue algo buscado ni rebuscado, sino que salió natural. Ay, profe, casa de herrero. Sí, Geraldine.
Quedé fría cuando vi que mi mamá, que es que metiéndose unos billeticos en una bolsita transparente dentro del brasier, y yo, oiga, qué pecado, yo no le he dado un monerito a mi mamá. Entonces, con la colección de la sandía, hay un monerito que es planito delgadito, que se lo voy a hacer en un solo hilo o en dos, para que le quede bien delgaditico y lo pueda seguir llevando ahí, porque no es malo que eche dentro del brasier el dinero, lo que es malo es que lo eche sin nada que lo proteja. Si tiene un monederito planito que protege, no pasa nada. No pasa nada, pero tiene que ser con algo que lo proteja, no el dinero ahí contra la piel. Entonces yo nomás, pues si usted se siente cómoda llevando ahí su monederito, le voy a hacer un monederito. Sí, muchachos, pero uno a veces es muy detallista en muchas cosas y se le olvida que un detalle de esos, por ejemplo, para el caso de mi mamá y de mi abuela, que harían felices. Bueno, fue un gusto verlas. Hasta mañana, señora Diana, que Dios la bendiga, que descanse. Nosotros acá solo nos falta colocarle el cierre. Terminamos de colocarle el cierre y yo creo que ya listo, ya no es más por hoy, pero entonces voy a mirar qué otro portallaves tengo para iniciar mañana. En la página vamos a hacer mañana el monedero de la mochila triángulo. Los que me quieran acompañar por allá en la página, mañana vamos a hacer el monedero de esta mochila. El monedero de esta mochila lo vamos a hacer mañana, chicos. Esta mochila lleva un monedero triangular, es triangular como tal, un triángulo. Y lo vamos a hacer mañana porque necesito muchos monederos, entonces vamos a hacer una pausa, que este ya está fácil de continuar, y hacemos mañana y el viernes el monedero de esta mochila, estos colores, va a llevar también cierre. Y aquí yo voy a mirar qué portallaves necesito urgente y mañana también metemos acá otro portallaves. Chicas, los poquitos de material que tengan, ustedes no se pongan a decir, ay, es que no tengo. Chicas, ya se dieron cuenta, mire, de todos nos sobró, de todos. Con este saco otro, con el color negro, este alcanzo a sacar otro, con este todavía me queda para otro, o sea, realmente con que usted tenga sobrantes, o sea, usted no se ponga a pensar que tengo o no tengo material, con lo que usted tenga poquiticos, con eso trabaja. Si tiene 3 tonos de salmón, hágalo con los 3 tonos, métale acá el más oscuro, luego el más claro, luego el más claro y se ve espectacular. Una compañerita hace mucho tiempo, porque nosotros estamos hace mucho tiempo tejiendo la colección de sandías, me envió la foto así, dijo, profe, yo no tenía sino poquiticos, entonces acá le metió el más oscuro, luego el otro y por último uno súper clarito. Vea, se veía hermoso ese monedero, porque en ese tiempo todavía no había portallaves. Un monedero que recuerdo que era redondito con cordón, que era en esta técnica. Era redondito y era un cordoncito ahí, no tenía ni siquiera boquilla, fue uno de los primeros que hicimos. Y ella le empezó acá al fondo uno oscurito, luego uno más claro y lo terminó con uno más claro y le terminó haciendo la vuelta blanca, luego verde, luego el verde oscuro y por último negro, que nosotros siempre le hemos colocado negro, pero esta vez me di cuenta pues que como llevaba cierre no vale la pena dejarlo negro. Acá punto deslizado, cadeneta y corto el verde, pero largo. Y este que es corto, un poquito más. Mire, me quedó hilo para hacer todas las colecciones de sandía que yo quiera. Hasta este alcanza por ahí para 2 monederos más de sandía, porque va una sola vueltica. Mire, y acá saco el hilo total. Ahí. Y listo. Lo acomodo, que no vaya a quedar recogido porque yo estiré los hilos. Quito todo lo que sobre. Todo lo que sobre. Si tengo por ahí hilitos asomados, aprovecho y le pongo un poquito de calor para que eso se asiente bien. Mire un poquitico. Si tuviera con qué, para quemar las punticas, pero eso no me da para quemar las punticas. Listo. Ya le quemé las punticas que tocaba. Y ya. Lo pongo al derecho. Que no me queden hilos por allá. Este es el único hilo. Ay, ve, aquí me quedó un hilito para quemar la puntica acá. Bueno, ahorita, mire, que son hilitos, que hay que quemar estos hilitos.
para que no se vean mucho. Listo. Y vamos a colocar el cierre. Este se guarda cuando ya terminemos de coser. Kelly, buenas noches. Yo pasaba por tú en momentos de mañana. Kelly, vamos a hacer otro portallaves mañana acá en YouTube, pero el monedero que le acabo de decir de triángulos es solo para la página de Facebook. Tienes que ir allá para verlo. El que vamos a hacer acá es otro portallaves como este. Mire, acá lo junto bien. Lo que pasa, Kelly, es que como la mochila la estamos tejiendo allá en Facebook, pues no vale la pena mezclar, de traer acá el monedero y la mochila en Facebook. Pero acá en YouTube vamos a hacer, miren, el alfiletero que me hice tan hermoso ahorita terminando diciembre, un maceterito y este hermoso cactus que es con punto de relieve. Mire ese macetero tan bello que me hice. Si ves, es un maceterito, pero es un alfiletero. Entonces ahí tengo mis alfiler. Miren. Saco. Porque a mí sí me encanta acomodar el cierre. Y me encanta colocarlos por color. Qué obsesión tan rara y tan fea de todo acomodarlo por color, pero me encanta, vea. Este verde iba acá, pero en algún momento con mucha urgencia lo pasé. Pero vea, a mí me encanta que todos queden en el mismo lado, vea. Así como está el rojo, como está el blanco, deben de ir todos, mire. Mire. Oiga, esto parece que mi hijo hubiera jugado con él. Yo no los tenía tan desparpajados. A mí no me gusta nada de eso así. Ve, ay, sí. David estuvo jugando con él, mire. Mire dónde están. Eso fue que mi bebé estuvo jugando con él, porque no, a mí no me gustan así. Esos regueros me chocan, vea. Por eso lo hice en punto de relieve, para que me quedara esa parte y meterlos ahí en línea. Mire, en línea el color. Sí, David estuvo jugando con ellos. Uy, cómo me los desordenó. No, chicas, a mí me gusta que queden bien ordenaditos. Qué cosa, vea. Por ahí terminaré de organizar los otros. A ver, este azul, este azul. Y es tanto el orden, muchachas, que cuando yo estoy hasta, vea, pegando el cierre, trato de que sean del mismo color los alfileres. Bueno, vamos a mirar que sí de, sí da, sí. A ver, acá, acá y acá. Sí, me da perfecto. Entonces aquí lo voy a empezar a coser 2 punticos antes del alfiler. Profe, si lo va a pasar así, Angélica, profe, más o menos a qué horas estoy muy perdida. Angélica, los horarios de las clases están exactamente igual. En Facebook a la misma hora y acá en YouTube igual. O sea, no hemos cambiado nada del año pasado a ahora. Exactamente los mismos horarios. Para los grupos privados sí se varía mucho el horario porque a veces puede entrar a las 5, 5:30, 6. La verdad no le tengo así como mucho el tiro de entrar a una hora. Y otra cosa, en los talleres privados a veces entro primero a uno, después a otro. Pero acá en Facebook si yo trato el mismo horario, acá en el canal, perdón, después de la página. O sea, la página es la prioridad por el horario. La mayoría de niñas que me acompañan en la página tienen que madrugar, entonces dicen, profe, a mí me sirve el mismo horario. Y acá en YouTube tratamos que sea después. Termino el en vivo allá en la página, inmediatamente volteamos para acá a hacer la clase en este lado. Kelly, bien, gracias. Teresa, profe, ese monedero lo empezó ayer, Teresa. Mira la clase de ayer. Ayer empezamos este fondo y lo tejimos hasta acá. Y yo les expliqué que tenían que darle una vuelta completa de salmón. Mejor dicho, cuando llegues hasta acá vas a entender cuál es la idea. Una de salmón, una con semillitas, una de salmón y ya hoy tejimos estas 3 vueltas. Pero se empezó ayer acá en el canal, búscalo en vivos, no lo busques en videos, en tutorial, ni en short, búscalo en vivos. Mire, ahí estamos empezando a coser, ya puedo quitar ese alfiler y se cose así. Ya esta semana vi una muchacha
cosiendo el cierre exactamente como yo lo hago, porque yo les decía mucho que no cosieran ese cierre tan feo. Perdón, muchachas, pero qué obsesión por organizar todo bien. Mire, acá va un color, pero entonces acá va a meter el otro porque tengo muchos de diferente. Y la muchacha les explicaba que de esa forma yo, ay, mire, una chica que da clases y yo vea, porque ella me ponía yo a mirar los otros tutoriales y nunca cosía el cierre así. Cuando ya la vi cosiéndolo, yo, ay, mire, tan chévere, pues me está copiando, pero aprendió conmigo. Que una persona que lleva muchos años tejiendo y enseñando muchas cosas, porque tejes ropa, blusas, y les enseñó a las chicas que era así, que no era frunciendo la puntada, sino pasando la aguja para allá y devolviéndola para acá, pues me dio alegría porque esto lo enseñé yo. De resto, antes de que yo tuviera las redes sociales, todo el mundo cosía fruncido, cosían terrible. Y los monederos no gustaban tanto por lo mismo, porque quedaban muy mal cosidos. Entonces yo les dije, no, chicas, es que el crochet o las prendas que se hacen en crochet, sea ropa, sea monederos, toca saberlo coser. Y yo les enseñé cómo se hacía para que no quedara feo. Y la verdad, sí, sí me copió hasta esa muchacha que tiene un canal grande. Y la verdad, yo, ay, qué dicha está cosiendo. Y entonces ella decía, toca así, con paciencia. Y no es que yo, ay, pero fue muy novedoso porque ella nunca lo hacía así. Hasta que vio mis clases y yo, ay, qué dicha, qué dicha. Claro, yo sí me alegré. Imagine que una persona que lleva años y años en las redes sociales aprenda trucos de uno. Ay, eso es muy lindo. De verdad, sí es muy lindo, chicos. Ahí seguimos. Ya voy a terminar esta parte y les enseño cómo se asientan los cierres, que eso es lo otro. También truquitos que han aprendido de mí, porque la gente no asentaba el cierre y eso se ve terrible. ¿Qué mochila está haciendo en Facebook? La de triángulos, señora Teresa. Patricia, bienvenida, buenas noches, gracias por estar acá. La de triángulos estamos haciendo en Facebook. Sí, vamos a hacer un taller de mini mochilas, pero eso se empieza hasta marzo. Por ahora estamos haciendo la de triángulos en Facebook, estamos terminando el búho, estamos terminando la de bueno, la de topollillo no la estamos terminando, estamos empezando. Y la idea es terminar todos los otros talleres y en marzo hacer talleres privados. Los talleres privados no quiero adelantarme, por ahora estoy tranquilita con los que tengo, pero entonces acá en YouTube sí voy a aprovechar a hacer muchos portallaves y muchos monederos para ir teniendo harto detallito para madres. Estamos enfocados. Yo sé que ahora San Valentín es muy importante hacer nuestra mochila de San Valentín, pero organizando mi agenda en la tablilla no me dio espacio para meter una mochila de San Valentín. De pronto sí hacemos monedero. De pronto metemos un monederito, estaría genial. Pero como tal mochila San Valentín, no, muchachas. No, 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 no. Y que la gente quería mochila de San Valentín con unos morados muy feos. No, la verdad San Valentín no es color morado, es unos colores rojos hermosos. Entonces yo dije, no, chicos, no voy a meter color morado para San Valentín, es rojo. Acá, chicos, vamos a empezar a sentar esta parte. Yo aprovecho, lo giro al revés. Acá tengo mi aguja, mi hilo sin terminarlos, sin zafarlos. Busco la orilla o el borde porque empiezo a coser acá. Me agarro de una pestañita del monedero y una pestañita del cierre. Ya que esto hace que se desenfoque mi tejido y yo necesito que ustedes sepan qué estoy haciendo. Gaby, buenas noches, bienvenida. Rosemary, profe Mari, ¿con cuántas vueltas Salmón terminó con 13? 14. Señora Rosemary, a mí me parece que terminé con 14, si no estoy mal. Terminé con 14 porque la última vuelta me quedó solamente sin semilla, entonces yo creo que yo sí la terminé, fue con 14. Creo que 13 no me daba para dejarlo sin semilla. Entonces sí, me parece que con 14, señora Rose. Aquí seguimos, miren. Y seguimos acá. Pestañita de atrás.
sin pasar la aguja hasta el otro lado, porque yo tengo que procurar que no se me vea el hilo. Chicas, ustedes dirán, bueno, si está tejiendo sobre amarillo, ¿por qué hilo negro? Porque yo le doy prioridad al color del cierre. Este cierre con un hilo de otro color se ve terrible, esas costuras se ven feas, entonces prefiero que se vea limpio con el color negro. Entonces por eso le doy prioridad al color negro y no al amarillo. Porque si me dicen, ay, profe, es que no tengo, por ejemplo, cuando termina el borde blanco, profe, es que no tengo hilo blanco. No, si usted le coloca el cierre blanco, tiene que colocarle hilo blanco. Si usted le va a colocar cierre negro, aunque el tejido termine en blanco, tiene que colocarle hilo negro. Pero da prioridad es el color del cierre. El color del cierre, muchachos, es el que da la prioridad para uno saber con qué color de hilo tiene que coserlo. Y aquí ya voy a terminar para coser el otro lado. Este pedacito, 2-3 puntaditas. Esto de asentar el cierre, chicos, cuando yo empecé en las redes sociales, yo era bastante molesta por el cuento de que había que asentar el cierre. Entonces la gente me decía, ay, no, pero yo he hecho muchos talleres, yo he visto muchos tutoriales y eso no hay que hacerlo. Y yo les decía, no, muchachos, sí hay que hacerlo porque yo no forro mis monederos. ¿Cuándo no hay que hacerlo? Cuando usted forra el monedero. Porque si usted forra el monedero, claro, eso se oculta y nadie va a ver los errores que usted comete. Pero si usted no lo va a forrar, en el caso que lo hago yo, sí debe de hacerlo. Entonces yo sí insistí tanto que la gente al último decía, uy, no, pero siempre el mismo tema. Sí, vea que esto no quede levantado. Esto para mí es muy feo cuando queda levantado, pero en mi caso que yo no forro el monedero. Vamos a colocarle más hilo a esta aguja, pero vamos a organizar este hilo, luego lo escondo, por ahora todavía no tengo que hacerlo. Acomodamos esta puntita de acá, mire, que quede bien ahí, ahí. Y acomodamos este cierre acá, que quede bien ahí. Sí, miren. Ahí, ahí, ahí. Pero que es que lo estoy ajustando muy bien porque no quiero que se me zafe. Entonces le hago mucha fuerza acá para que me quede bien y no se mueva. Y vamos a volver a colocar alfiler. Uy, este está torcido. Si alguien estuvo jugando con mis alfileres. Yo no tenía alfileres tan torcidos, muchachas. Miren, miren. Si alguien jugó con ellos. Este verde, ¿dónde va? Vamos a cerrarlo porque yo necesito mirar cómo me quedo. Sí. Sí, sí me queda bien. Cierra ya bien porque acá queda las armellitas que le voy a colocar. Listo. Baje bien el cierre para poder tener la facilidad de coser hasta el último pedacito. Y vamos a coser. Aguja e hilo. Este hilo es como hilo de zapatos, entonces gruesito. No necesito colocarlo doble. Una sola hebrita y ya. Gracias a usted, señora Rosemary, por preguntar. Gracias. Igual, señora Rosemary, depende mucho del tamaño. O sea, si usted quiere que no quede tan grande. Ay, llegó mi hijo, qué tuto. ¿Qué horas son? Ah, 9:12. Sí jugaron, hijo.
que se fue a jugar un partido y llegó temprano. Ya voy, hijo, a hacerle cenita. Que vamos a hacer un arrocito amarillo de cenita. Ah, bueno, hijo. Miren, chicos, un nudito y empezamos acá. Quito este alfiler y empiezo a coser desde acá donde está como el ganchito blanquito que es como el segurito del cierre, ahí. Y igual que el otro lado. Acá no queda junto. Miren que yo nunca había explicado eso y se me hizo muy curioso no hace mucho que una señora vino con problemas de cómo colocaba el cierre. Entonces dijo, no recuerdo qué fue la inquietud de ella, que no le quedaban tan lindos. Y yo le dije, no, es que esto no va junto, estos ganchitos quedan separaditos. Y ella, ¿cómo así? Yo sí, ensáyelo. Entonces le ayudé a acomodarlo, luego lo cerró y se dio cuenta y dijo, claro, ese era mi error. Pues cosió el monedero, creo que traía como 3 monederitos para colocarle cierrecillo y quedó súper sorprendida la gran diferencia. Esto no debe quedar muy separado, yo digo que como 1 centímetro, pero no lo decido yo. Esto se decide qué tan separado queda es cuando usted lo cierra, que por eso yo con todo y alfiler lo cierro acá, ve ahí metí las paticas hacia adentro y mire que él queda junto. Vean, si ve, ahí no queda hueco. Y más sin embargo, el espacio que queda es para que salga el ganchito y esta parte. Esta parte, yo se los explico ahora porque me acordé ahora. O sea, perdón chicos que ustedes dirán, ve, esta señora está haciendo una cosa y explica otra. Pero chicos, lo recordé. Si yo no se los digo ya, luego la voy a coser y quedan como que, profe, le quedó mal, le quedó separado. No, 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 muchachas. Y lo recordé, ve ahí, se junta esta parte y esto va adentro, después de asentarlo, ¿no? O sea, todavía nos falta cantidad, pero si no lo hago ya, luego se me olvida. Y acá sale este pedacito, mire, esta argollita sale, es una gotica ahí. Entonces, ese espacio también me beneficia ahí, pero si yo no le fuese a colocar esta argollita, el cierre igual hace que se junte y no me queda ningún espacio. Mire, y ya cosí un buen pedacito. Entonces, sí, muchachas, porque sí me pasó que, pues se me hizo extraño que yo digo tanto tiempo enseñando y yo no había explicado que es normal que quede separadito por la forma en que uno busca cómo acomodarlo. Entonces no es un error, chicas. Si lo cierran, se dan cuenta que queda perfectamente bien. Y si lo juntan, ya no queda perfectamente bien. Esa partecita no sé por qué nunca la había explicado, y sabiendo que es bien importante. Día, dice, otro día en mi taller, otro día en mi taller. Ay, madre mía, pensé que decía Diana, perdón. Otro día en mi taller. Bienvenida. Quito el otro alfiler. Miren, qué hermoso. Y aquí continuamos. Ya, mi amor, ya me falta acá un poquitín y ya. Veí. Ana Eugenia, buenas noches, bienvenida. Ya estamos terminando, nos falta un poquito por acá nada más. Este alfiler, ¿qué color es? Es un azul raro. Si este es azul raro, vaya con este de azul raro. Entonces yo debo tener alfileres por ahí volando porque sí ya veo que tengo como 2, 3 colores. Acá bajo bien el cierre porque esto no me debe quedar apretado, sino bien, no flojo, pero suficiente para que yo pueda trabajar con él. No debe quedarme como algo así y yo tratando de jalarlo para ajustarlo. No ve, ahí no me da. Entonces esto baja usted bien el cierre
para que le dé el espacio de coserlo hasta donde tenga que coserlo, que es un poco de paciencia, que ese es otro error. Que no, profe, es que bajo mucho el cierre y después me da dificultad levantarlo. Con paciencia lo vamos a levantar. No tiene que ser que de una vez salga, no, con paciencia, pero esto sí debe de coserse, obviamente que quede bien, que no quede jaloneado, apretado o corto. Entonces, yo sí, muchachas, les enseño cómo hago las cosas porque yo les estoy enseñando a ustedes para que ustedes generen ingresos. Entonces, yo no puedo enseñarles a medias. A mí no me sirve que ustedes aprendan de mala forma porque entonces no van a vender. Si no venden, no consumen mi producto, que son clases como esta gratuita, que no tienen que pagar, pero consumen mi producto, viéndome, acompañándome, estando conmigo, dándome un me gusta, un buen comentario. Por ejemplo, todas las chicas que han dejado comentarios es porque de una forma u otra sienten agradecimiento y cariño a lo que han aprendido. Entonces, si yo les enseño mal, ustedes van a decir, no, yo qué voy a estar trasnochándome con esa señora si la verdad lo que ella me ha dicho no me ha servido. No, yo tengo que darles a ustedes algo que les sirva, algo que ustedes digan, sí, sí me ha funcionado. Mire, hasta el último puntico. Estos tres de acá, uno, dos, tres, no los puedo coser. Tengo que dejar esa pequeña gabela, les digo yo, para poder pasar. Vea, hasta acá traje la aguja, hasta donde dice el último punto. Estos tres de acá no. Ya la aguja queda por dentro, miren. La aguja queda por dentro. Yo voy a girar porque voy a sentar esta parte. Lo que voy a hacer acá es asentarlo, pero dejo como unas pequeñas celes. Vea, acá y acá. Yo les quito este pequeño sobrante que no es mucho, pero en el caso de mi monederito siento que no es necesario estas patitas. Le pasamos un poquito de calor. Ve ahí el poquitico de calor. Y vamos a coser. Yo estoy acá. Mire, quedan como unas aleticas así levantadas, pero yo las asiento y voy a coser ahí. Mire. La aguja me quedó acá por dentro. Voy a aprovechar y le hago par puntaditas. Miren. Par puntaditas. Par puntaditas. Esto a mí me molesta demasiado que abrir un monedero y que tenga esto levantado, porque yo no los forro y yo estoy de acuerdo que usted no forre su monedero. Yo quiero ver esta vista tan bella, yo no me quiero perder. Miren el del pavo real, vea. Espere, saco todo ese dineral que ustedes dirán, esa profe es millonaria con todas esas monedas. Mire, yo no quiero perderme esta vista. Yo abro mi monedero y amo lo que veo, miren. Entonces yo digo, ¿para qué forrarlo? Más bien asentadito, vea, bien asentadito, todas esas pestañitas, vea, que no se vea ordinario, sino bien asentadito. Y abro mi monedero y veo esto hermoso. Y amo lo que veo. Entonces, ¿para qué forrarlo? ¿Para qué forrarlo? Esperen, vuelvo a regresar mi fortuna, mi dineral, mi montón de fortuna, muchachas, bendito Dios. Esto es una bendición. A veces uno no tiene ni para un huevito y ahí no habiendo nada, hay para dos huevitos, muchachas. Entonces sí me encanta que uno pueda meter la mano y nada se enrede, no se vean cosas feas. Entonces por eso yo asiento muy bien todas estas partecitas. Ve, ahí ya quedó asentadito. Ya me devuelvo para acá, dándole unas puntadas cortas. Vea, ya llegué aquí a este ladito y me voy asentando todo este borde. Es muy importante ser pulido, muchachas. La calidad de un producto está en los detalles finales. ¿Qué pasa? Si usted hace algo muy bello, pero hermoso, que usted diga es la cosa más bella, pero en los detalles finales falla, ya es su arte, su pieza única, hermosa, no quedó tan bella. Pero si usted hace algo que diga, no, pues la verdad, tengo que mejorar la puntada, tengo que apretar mejor los hilos, tengo que hacer mejor el cambio de color, pero le da una finalidad, un toque pulidito, hermoso, ayuda mucho a que digan, bueno, tiene detallitos, pero me encanta cómo terminó la calidad, fue muy pulida en esto y en lo otro. Entonces, suma puntos. Usted puede faltarle muchas cosas por aprender, pero usted dedíquese
en cada detalle. O sea, no porque, ay, no, es que acá se me ve un hilo. Acá, por ejemplo, se me ve un hilo y se me salió ahí no sé qué. No, termine lo hermoso que posiblemente el cliente ni le va a ver ese hilo. La idea no es esa, la idea no es de que usted venda algo mal hecho, pero sí el cliente le va a poder perdonar un detallito que siempre y cuando usted esté, siempre y cuando usted esté. Ve, me apareció un letrero que no sé quién está viendo mi en vivo. Sí, todas están acá. Ana Eugenia, mi monedero Rasta también está para lavar. Lo he usado mucho. Señora Ana Eugenia, me va a tocar tejer ese monedero, ese portallave y Rasta. A mí me da pena, pero la señora Ana Eugenia hizo un monedero del canguro Rasta espectacular. Y mire, señora Ana Eugenia, podemos enseñarlo mañana. Ay, no mentiras, no. No, 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 señora Ana Eugenia. Era la señora Ana Eugenia, la profeta no oportunista. Mencioné mi monedero y ella mismo quiere. No, no, es que estoy haciendo portallaves y el suyo es muy bello. El suyo es muy bello. Ella agarró el diseño que habíamos hecho de un neceser. No, ya ni ganas tiene de un neceser y lo convirtió en mini. O sea, agarró una piecita que era más bien grande y lo sacó en un portallaves. Ay, eso es muy bello. Y desde el año pasado lo quería hacer, pero ay, muchachas, el tiempo no nos permite. Vea, este hilo que queda acá, a mí me gusta pasarlo para acá. Mira, para ajustar, para que quede un poquito mejor, para que se esconda y no cortarlo. Vea. Y después, ahorita que apriete bien, vuelvo y lo escondo. Y seguimos acá. Sí, porque el de la señora Ana Eugenia es preciosísimo, muchachos. Ah, bueno, vea, ya me está autorizando. Yo de todas maneras les menciono que es un portallaves que la señora Ana Eugenia fue la que redujo el patrón al tamaño tan pequeño que lo dejó en portallaves. Entonces, la idea del portallaves es mía, pero de ese diseño que quedara, este portallaves, la idea fue mía que quedara en sandía. Y la idea pues de sacar portallaves es mía, pero ella lo redujo de la forma tan hermosa que la idea pues fue 100% de sacarlo en ese diseño de ella. Yo ahí no tuve nada que ver, cuando me enteré ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Entonces el portallaves de mañana se va a llamar portallaves Ana Eugenia. No se va a llamar portallaves Rasta, sino portallaves Ana Eugenia o portallaves Rastas de la señora Ana Eugenia. Para que tengan claro, muchachos, entonces el que empezamos mañana lleva amarillos, lleva como 2 tonos de amarillo, lleva verde, lleva rojo, lleva, ¿qué otro color? Negro, lleva varios colores. Miren, chicas, ahí ya senté este pedacito de acá. Esperen, yo asiento esta esquinita. Listo, señora Ana Eugenia, mañana enseñamos el rasta de la señora Ana Eugenia, lo vamos a enseñar mañana. Es muy bello, es un portallaves muy bello. Vea, ya senté bien todo. Me voy para este lado y asiento este pedacito. Vea. Yo aquí lo único que hago es pasar la aguja por dentro de los hilos, que no se vea mucho. Y paso hasta el otro lado. Este hilo acá no hay que cortarlo, porque con este voy a colocar las pincitas del portallaves. Ya les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Mire, ahí queda asentadito. Y acá lo voy a sacar por un bordecito. Por allá está mi esposo que Manuela. ¿Qué hizo Manuela? ¿La van a echar? No, le está haciendo fuerzas a Manuela. Vea, ahí ya metí el hilo para no cortarlo. Lo paso. Este hilo no lo quiero cortar. Metemos esto, que es lo que hace que sea portallaves. Si usted lo quiere dejar así, déjelo así, pero sería un monedero. No tendría el beneficio de que colgue llaves acá. Y aquí puede colocarle más argollita y colgar todas las llaves que quiera. Mire, acá. Este no se cose. Esta media lunita que tiene el arnesito, no, es esta que se coloca acá para unir las dos piezas. Mire, yo la meto ahí, la junto y empiezo con la misma agujita a coser acá.
Ahí. Paso la agujita para allá y vuelvo a coser. Acá. Esperen que. Eso, ahí. Miro, sí, se está quedando agarradito, que esa es mi idea, que lo que quede agarradito con la costura sea la argolla, esta argollita. Pero entonces por eso paso la aguja para allá y vuelvo y me agarro de acá. Porque la argolla debe estar cosida, pero aquí veo. Paso la aguja para allá y vuelvo y agarro acá. Eso ayuda mucho a que me le dé más movilidad al portallaves. Son pequeñitos secretos, bobaditas que ustedes dirán, uy, pero esa señora es muy cositera. Pero muchachos, ustedes vieran cómo la gente ama mis portallaves, porque se dan cuenta que hasta en eso estoy yo pendiente. En detallitos tan chiquitos que la gente diría, no, eso es una bobada, yo estoy muy pendiente para que sí o sí la pieza que se lleven sea única, sea bonita. Aquí voy a hacer un pequeño remate. Listo. No necesito cortarlo muy pequeño porque me encanta que se derrita un poquito el hilo que queda. Miren. Ahí. Listo. Pasamos este arnés para arriba y esto queda acá abajo. Vean, queda ahí abajo. Eso ya es el portallaves. Aprovecho acá con cuidadito para subirlo, que salga la puntica. Mire lo pulida esa puntica, vea lo hermosa. Lo cerramos y mire que queda juntico, ¿sí ve? Y cualquiera podía pensar que no, que quedó un hueco raro, feo. No, 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 no. Eso es lo original, muchachos, miren. Y vea el portallaves tan bello que quedó. Coloquémosle ahí. No lo voy a robar, no me lo voy a dejar para mí. Ya quisiera yo. Pero vea, si usted quiere colocar las llaves ahí y por ejemplo tiene ya este arco, esta ruedita, miren, y dice, no, es que yo voy a colocar, no sé, unas segundas llaves, entonces las puede colocar acá arriba, no tiene que ser preciso ahí. Si ella tuviese otras, entonces vea, ya tengo esas llaves y aquí puedo colocar otras llaves, ¿sí ven? Y ya es un portallaves. Y lo mismo, en el momento que yo tenga dinerito y no quiera las llaves ahí adentro, mire lo bello que se ve. Y no quiera las llaves ahí adentro, tan sencillo como que las boto acá para afuera, cierro mi portallaves y tengo mi dinerito protegido, pero tengo las llaves ahí. Miren. ¿Sí ven, muchachos? Si tienen un gatico, si tienen una figurita, si le quieren colocar algo, le pueden colocar, pero vean, tremendo portallaves tenemos en este momento. Entonces, nada, chicos, damos por terminado el taller de portallaves. Gracias por la compañía, gracias por la confianza. Vean, muchachos, sin pensarlo, dejan piezas así. Empiezan a llenarse de piececillas así, sea para regalitos, detalles o para vender, que la verdad vale la pena. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana vamos a hacer otro portallaves que es Rasta de la señora Ana Eugenia y nos va a quedar espectacular. No se imaginan lo bello que es. Van a quedar muy sorprendidos. Nos